Imagínese sentado al borde de una ventana, con la mirada perdida en el lienzo insondable del cielo nocturno, observando el resplandor centelleante de estrellas distantes y sumergiéndose en reflexiones profundas sobre los secretos que el universo susurra en un idioma de luz y silencio. En esa oscuridad muda, el ser humano deja de ser un mero observador para convertirse en un viajero estático al borde del infinito, confrontando la inmensidad que lo rodea y la pequeñez que lo define. Nuestra narrativa de hoy comienza precisamente desde este sentimiento de soledad existencial y admiración, una percepción que fue redefinida para siempre por un individuo extraordinario, Albert Einstein, un genio cuya mente no solo sacudió los muros rígidos del mundo científico, sino que revolucionó radicalmente nuestra percepción de nuestro lugar en el inmenso cosmos, del flujo elástico del tiempo y de la danza gravitacional de la luz. Cuando uno piensa en Einstein, la teoría de la relatividad acude inmediatamente a la mente, esa concepción fascinante en la que el tiempo se curva y el espacio se estira como una tela cósmica. Sin embargo, por un giro irónico del destino, esta idea grandiosa no le valió directamente el honor del premio Nobel que se anticipaba, y en su lugar, la ceremonia de 1922 se ha impreso en la memoria como uno de los momentos más complejos y embarazosos de la historia, entretejido con debates científicos, conflictos políticos y rencores personales, constituyendo una epopeya dramática de la pasión humana por la búsqueda de la verdad. Visualice la escena a finales de 1921, en la sala de reuniones tras las pesadas puertas de madera del Comité Nobel sueco, donde las paredes pulidas reflejaban la cálida luz dorada de las lámparas. Pero la atmósfera interna evocaba el silencio opresivo que precede a una tormenta, con los físicos más eminentes del mundo inmersos en un debate acalorado y puños golpeando las mesas como truenos distantes. El tema era único y crucial, pues se debatía si el premio Nobel debía ser otorgado a Einstein, y mientras los partidarios argumentaban con fervorosa convicción que ignorarlo convertiría al Nobel en un objeto de ridículo mundial. Dado que la relatividad había transformado nuestra visión del universo de un escenario rígido a un tejido flexible, los oponentes, con rostros enrojecidos por la ira, gritaban que tal teoría era meramente una hipótesis imaginaria, una filosofía incierta indigna de tal honor prestigioso. El debate fue tan prolongado y vehemente que ocurrió un evento raro en la historia, dejando vacante el Premio Nobel de Física ese año, y una profunda sombra de arrepentimiento y división descendió sobre la comunidad científica, simbolizando la violencia del tifón desatado por Einstein y sus ideas. Una tormenta que sacudió los cimientos creídos inmutables durante siglos. La resistencia fue feroz porque la revolución era excesivamente radical, rompiendo los corazones de muchos científicos ancianos que se vieron forzados a abandonar las convicciones newtonianas a las que habían dedicado sus vidas, pues antes de Einstein, el universo de Isaac Newton era absoluto y definitivo, un reloj preciso donde el tiempo era un río inmutable y el espacio un escenario fijo. Pero Einstein, desplegando la imaginación de un poeta, reveló que el tiempo y el espacio no son entidades separadas, sino que se fusionan en un solo tejido llamado espacio-tiempo, el cual se curva, modifica y moldea en presencia de masa y energía. De modo que si uno pudiera moverse cerca de la velocidad de la luz, su tiempo fluiría más lentamente comparado con alguien estacionario, como si el reloj de su vida se estirara extendiendo momentos preciosos, o al acercarse a un cuerpo celeste masivo como el Sol. El espacio circundante se contraería y el tiempo se ralentizaría, ideas que parecían encantamientos de cuento de hadas para los hombres de la era pero que constituían el núcleo de la relatividad especial de 1905 y la general de 1915. Esta revolución infligió un dolor profundo similar a la pérdida de un viejo amigo de confianza para los defensores de la mecánica clásica, hasta que en 1919, en un momento histórico, el astrónomo Arthur Eddington observó un eclipse solar proporcionando la primera gran chispa que confirmó a Einstein, mostrando que la luz de una estrella distante se curvaba al pasar cerca del Sol en perfecta armonía con las predicciones relativistas. Esta noticia se propagó como ondas a través de los periódicos mundiales, transformando a Einstein de un científico ordinario a una superestrella global de la noche a la mañana, aunque para el conservador Comité Nobel,
Una sola observación era insuficiente y circulaban susurros de que los datos de Eddington no eran perfectos, reflejando un miedo profundo hacia ideas más allá de su tiempo. Sin embargo, llegando al año 2025, estas pruebas se han convertido en una realidad indisputable, desde las detecciones de ondas gravitacionales por el Observatorio LIGO hasta las observaciones más recientes de fusiones de agujeros negros, donde incluso el sonido de las vibraciones emitidas por estas colisiones colosales hace eco de las profecías de Stephen Hawking. En el año 2025, la colaboración LIGO-Virgo y CAGRA ha detectado una de las fusiones de agujeros negros más masivas de la historia, equivalente a 50 millones de masas solares, y en julio del mismo año se anunció la fusión de los agujeros negros más masivos jamás observados, así como la detección en octubre de agujeros negros de segunda generación, culminando una cuarta ronda de observación en noviembre con más de 250 señales candidatas que confirman que el universo es un mar tempestuoso de espacio-tiempo ondulante. No obstante, el conservadurismo científico era solo una cara de la moneda, pues en el fondo acechaban oscuras olas de política y prejuicios que hacían la historia aún más trágica, ya que tras el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918, con las heridas de Europa aún frescas, Einstein, un científico judío alemán, atraía miradas sospechosas de los científicos aliados y ataques furiosos de grupos nacionalistas extremos en Alemania liderados por Philipp Lanner, quienes denigraban la relatividad como física judía y un engaño abstracto. Estas palabras preñadas de veneno influyeron profundamente en la decisión del Comité Nobel, quienes se sentían como si sostuvieran una bomba lista para estallar. Hasta que finalmente en 1922 encontraron un compromiso astuto pero calculado al asignar el premio vacante del año anterior a Einstein por sus contribuciones a la física teórica y particularmente por el descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico, sin mencionar siquiera el nombre de la teoría de la relatividad. El presidente del comité, Svante Arrhenius, añadió una nota cortés de exención en una carta personal, una forma diplomática de alabar mientras se mantenía la distancia, aunque el efecto fotoeléctrico, por el cual Einstein explicó la luz como paquetes de energía llamados fotones abriendo el camino a la mecánica cuántica, era ciertamente digno de un premio, pero comparado con la relatividad que revolucionó la percepción del universo, era un puerto más seguro y menos controvertido. Frente a esta fama comprometida, Einstein mantuvo una serenidad admirable, viendo la transitoriedad de la gloria como un sabio, y al recibir la noticia mientras viajaba por Japón, donó el monto total del premio a su ex esposa Mileva Maric. Pues para él el verdadero valor residía en la búsqueda de los secretos del universo y no en medallas externas. El tiempo emitió un veredicto justo, pues la relatividad no solo se convirtió en el pilar de la física moderna sino que se insinúa en la vida diaria. Como en los sistemas de posicionamiento global de nuestros teléfonos inteligentes que perderían precisión por kilómetros si no se ajustaran por la curvatura del tiempo, demostrando que la verdadera grandeza no se define por un galardón, sino que como la luz de las estrellas. Nos llega con retraso pero atraviesa la niebla del tiempo para guiar a la humanidad. La teoría de la relatividad no solo revolucionó las leyes físicas sino que también abrió la puerta a misterios mayores sobre si otras formas de vida inteligente podrían descubrir la Tierra en este universo inmenso. Pues incluso con tecnologías avanzadas como los agujeros de gusano imaginados por Einstein y Nathan Rosen, encontrarnos representaría un desafío colosal dado que las coordenadas de nuestro planeta no son un punto fijo en un mapa, sino un concepto vago en un espacio multidimensional donde nuestro universo flota como una de innumerables burbujas en el infinito. Científicos como Andrea Lenda y Alan Guth sugieren con la teoría de la inflación cósmica que el Big Bang fue parte de un proceso infinito de expansión que genera innumerables universos paralelos, y en el año 2025, tecnologías como el chip cuántico Willow de Google abren nuevas ventanas sobre cálculos de multiversos, mientras se teoriza que la materia oscura podría originarse de un sector oculto o mundo espejo. Suponiendo que existan exploradores espaciales, necesitarían perforar miles de millones de burbujas universales para llegar a la nuestra y luego escanear un espacio casi infinito donde el diámetro del universo observable es de unos 93.000 millones de años luz,
dominado por la expansión acelerada de la energía oscura que mueve todo violentamente como un barco en una tormenta cósmica. Para orientarse, podrían usar faros gigantes como la Gran Muralla de Hércules, corona boreal o cadenas gigantes de galaxias, pero incluso dentro de estas estructuras la extensión es vasta y llena de enormes vacíos, como el vacío KBC donde reside la Tierra. Un desierto vasto donde el viento cósmico susurra secretos antiguos. Dentro de este vacío deben encontrar el supercúmulo de la Niaquea, que flota como una pluma elegante, y en la punta de esa pluma el supercúmulo de Virgo, descendiendo al grupo local donde la Vía Láctea y Andrómeda rotan como amantes cósmicos. Hasta ubicar el brazo de Orión y la burbuja local donde se esconde el Sol, una estrella que brilla suavemente nutriendo la vida en el tercer planeta rocoso, la Tierra. Encontrar la Tierra es también una cuestión de tiempo, no solo de distancia, pues con la expansión del universo nuestra luz podría nunca llegar a civilizaciones distantes, y como plantea la paradoja de Enrico Fermi, quizás somos raros o estamos cubiertos por un gran filtro. Aunque en 2025 nuevas hipótesis exploran si los extraterrestres han abandonado la comunicación por aburrimiento o límites cognitivos, sugiriendo que tal vez el universo es un tesoro silencioso esperando nuestro descubrimiento. En esos momentos, la mente humana se libera del ruido de los salones Nobel y busca su eco en el profundo silencio del espacio, comprendiendo que el verdadero problema no es el esplendor de un premio sino la pura e inquebrantable curiosidad humana frente a lo desconocido. Ese profundo asombro al borde de la ventana es también una verdad fría y antigua que tiembla en las lentes de los mayores telescopios de la humanidad, como el telescopio espacial James Webb, cuyos espejos hexagonales dorados desplegados en la oscuridad han abierto una puerta a los días caóticos de la infancia del universo, revelando en el año 2025 galaxias masivas y luminosas apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang que desafían los modelos estándar, sugiriendo que la materia oscura jugó un papel más denso como partera invisible. Además, el telescopio ha confirmado agujeros negros supermasivos en crecimiento activo en el amanecer del tiempo y ha detectado moléculas orgánicas complejas fuera de la Vía Láctea, insinuando las semillas de la vida en estrellas heladas. Descubrimientos que arrastran a los científicos al gran callejón sin salida conocido como la tensión de Hubble, donde la discrepancia entre la velocidad de expansión medida por el fondo cósmico de microondas y la medida por supernovas señala una ley física fundamental aún no comprendida. En medio de esta incertidumbre, exploradores de nueva generación como el telescopio espacial Euclid se sumergen en la oscuridad para hacer visible el esqueleto invisible de la materia oscura mediante lentes gravitacionales. Mientras se busca la vida en exoplanetas analizando la luz filtrada a través de sus atmósferas en busca de huellas elementales como metano o dimetilsulfuro. Los mundos océanos, con atmósferas ricas en hidrógeno y océanos profundos bajo cielos violetas, emergen como candidatos, aunque investigaciones de 2025 sobre subneptunos como K218b sugieren que muchos son más áridos de lo esperado. Templando las esperanzas pero manteniendo viva la posibilidad de habitabilidad. Esta búsqueda es una manifestación del miedo ontológico a la soledad, donde entra el extraño mundo de la mecánica cuántica y el efecto observador, sugiriendo que tal vez el universo existe en esta forma solo porque una conciencia lo observa, elevando al humano de grano de polvo a centro de la existencia cósmica. Mientras la inteligencia artificial tamiza ríos de ruido buscando señales tecnológicas o esferas de Dyson que capturen la energía de las estrellas, el corazón humano sigue latiendo con ese sentimiento simple y puro, preguntándose no solo el cómo sino el porqué de nuestra existencia. Porque los átomos de carbono cocinados en estrellas se unieron para formar una conciencia que siente amor y miedo. En aquel momento, se pensaba que aquel grito profundo que surgía al mirar el cielo derivaba únicamente del frío de la noche o de la vastedad aterradora del vacío que parecía aplastarnos. Como si el espacio fuera un monstruo gigantesco e indiferente listo para tragarse al hombre en cualquier instante, y nos sentíamos como pequeñas migajas indefensas en su boca. Temblando de terror ante la insuperable distancia de las estrellas y el flujo despiadado del tiempo que nos recordaba nuestra mortalidad e insignificancia, haciendo que cada punto oscuro pareciera un presagio de nuestro fin.
Más tarde se comprendió que aquel grito no era miedo primitivo, sino un reconocimiento antiguo desde las profundidades del alma, la memoria visceral de que el hierro que circula en nuestras venas, el oxígeno que arde en nuestro aliento y el calcio que forma nuestros huesos fueron forjados hace miles de millones de años en los corazones de estrellas que explotaron en un sacrificio cósmico final. Y que esa nostalgia profunda y muda por la cuna estelar resuena físicamente en el cuerpo porque no somos extraños arrojados al espacio, sino polvo de estrellas que se levantó, adquirió conciencia y ahora mira con admiración sus propios orígenes, comprendiendo que no estamos en el espacio, sino que el espacio está dentro de nosotros y ese vacío que contemplamos es en realidad nuestro vientre materno. Expresamos nuestra más sincera y profunda gratitud a todos aquellos exploradores silenciosos, a los teóricos que desgastaron sus vidas frente a pizarras llenas de polvo de tiza, a los ingenieros que pulieron espejos dorados para capturar la luz más antigua y a los soñadores que, desafiando el ridículo y la soledad, mantuvieron encendida la antorcha del conocimiento para que hoy podamos vislumbrar nuestra verdadera herencia entre las galaxias. Solo se espera que la humanidad, sofocada en medio de las luchas pequeñas e insignificantes de su planeta, de las fronteras artificiales trazadas en mapas y de las ambiciones incesantes que crean polvo sangriento, no olvide ni por un instante levantar la cabeza para escuchar esa llamada antigua. Y que sin cegarse bajo la luz fría de la tecnología, un día comprenda que el gran silencio entre las estrellas no es una separación aterradora, sino una magnífica canción de reencuentro con notas aún incompletas que esperan ser cantadas por nosotros. Hay cosas que no se miden con los espectrómetros más sensibles, que no se modelan con los algoritmos de las supercomputadoras más avanzadas ni se expresan con las ecuaciones matemáticas más complejas. Son verdades que se esconden únicamente en el calor ardiente de una sola lágrima que rueda por la mejilla en una cálida noche de verano, mientras uno yace sobre la hierba fresca contemplando el río brumoso y lechoso de la Vía Láctea y en la inexplicable, inmotivado, indescriptible e infinita paz que inunda el corazón en ese instante sagrado. Esa paz sagrada, sin embargo, no es un estado pasivo ni una simple ausencia de ruido, sino la resonancia armónica de una comprensión que trasciende el lenguaje articulado, una quietud vibrante que nos permite escuchar, si prestamos la debida atención, el susurro de maquinaria celestial que opera incansablemente detrás del telón de la noche aparente. Al levantar la vista hacia esa franja luminosa que los antiguos llamaron camino de leche o espina dorsal de la noche, lo que realmente estamos presenciando es el borde interior de nuestro propio hogar galáctico, un disco espiral barrado que gira majestuosamente en el vacío, compuesto por cientos de miles de millones de estrellas que, al igual que nuestro Sol, arrastran consigo cortejos de planetas, asteroides y cometas en una danza gravitacional que desafía la escala humana del tiempo. Esa neblina blanquecina no es vapor, sino la luz combinada de incontables soles distantes, filtrada y dispersada por nubes de polvo interestelar, vastos depósitos de hidrocarburos aromáticos policíclicos y silicatos que forman los semilleros donde, en este preciso instante, nuevas estrellas están colapsando bajo su propia gravedad para encenderse y comenzar el ciclo de la vida cósmica una vez más. Si pudiéramos penetrar esas densas cortinas de polvo que oscurecen el centro de nuestra galaxia, en dirección a la constelación de Sagitario, nos encontraríamos cara a cara con el verdadero monarca de este reino estelar. Una entidad que durante décadas fue solo una hipótesis matemática y que hoy conocemos como Sagitario A estrella, un agujero negro supermasivo con la masa equivalente a 4 millones de soles comprimida en un espacio que apenas rozaría la órbita de Mercurio. Allí, en el corazón de la Vía Láctea, el espacio y el tiempo se retuercen en un nudo gordiano de física extrema, y la materia que cae hacia el horizonte de sucesos se acelera a velocidades cercanas a la de la luz, calentándose por la fricción hasta emitir un grito de rayos X y ondas de radio antes de desvanecerse para siempre del universo observable. No obstante, lejos de ser un destructor insaciable, este gigante gravitacional actúa como el ancla que mantiene la cohesión de la galaxia, un pastor oscuro que, paradójicamente, regula la formación de estrellas mediante sus vientos relativistas, demostrando que la destrucción y la creación son
En el vocabulario del cosmos, sinónimos inseparables. Pero nuestra galaxia no flota aislada en un océano estático, es una viajera en un archipiélago de islas de luz conocido como el Grupo Local, atada gravitacionalmente a nuestra vecina gigante, la galaxia de Andrómeda. Mientras respiramos bajo la brisa nocturna, ignoramos que ambas galaxias se precipitan la una hacia la otra a una velocidad de 110 kilómetros por segundo, destinadas a una colisión titánica dentro de 4.000 millones de años que no será un choque catastrófico de estrellas, dada la inmensa distancia que las separa individualmente, sino una fusión elegante y lenta que remodelará el cielo nocturno en una nueva elíptica gigante, un evento que los astrónomos, en un alarde de poesía técnica, han bautizado anticipadamente como Lactómeda. Este baile cósmico es solo una pequeña nota en una sinfonía mucho mayor, pues incluso nuestro grupo local está siendo arrastrado hacia el cúmulo de Virgo, y este a su vez fluye como un río de luz y gravedad hacia una anomalía gravitatoria aún más masiva y misteriosa conocida como el Gran Atractor. Una concentración de masa inimaginable que dobla el tejido del espacio-tiempo y dicta el flujo de millones de galaxias a través del supercúmulo de la Niaquea, nuestro verdadero continente en el universo, cuyas fronteras son filamentos de materia oscura que tejen la estructura a gran escala de la realidad. Es en esta escala monumental donde la cosmología moderna se enfrenta a sus mayores desafíos y donde la humildad intelectual se convierte en la herramienta más valiosa del científico. La discrepancia en la medición de la constante de Hubble, esa tensión irresoluble entre la velocidad de expansión del universo cuando se mide a través del eco del Big Bang y cuando se mide observando las estrellas cefeidas cercanas, sugiere que hay algo fundamental en el mecanismo del cosmos que se nos escapa, una pieza del rompecabezas que podría requerir una nueva física más allá del modelo estándar. Quizás la energía oscura, esa fuerza misteriosa que constituye casi el 70% del universo y que empuja el espacio para que se expanda aceleradamente, no es una constante cosmológica como pensaba Einstein, sino un campo dinámico que cambia con el tiempo. O tal vez nuestra comprensión de la gravedad a escalas intergalácticas requiere una revisión profunda. Mientras tanto, observatorios de ondas gravitacionales como LIGO y Virgo, y sus contrapartes futuras en el espacio como LISA, han abierto un nuevo sentido para la humanidad. Ya no solo miramos el universo, ahora lo escuchamos. Hemos captado el chirrido final de dos agujeros negros fusionándose, un evento que sacudió la tela del espacio-tiempo hace miles de millones de años y cuya onda expansiva pasó a través de la Tierra, estirando y comprimiendo nuestros propios cuerpos en una fracción infinitesimal del diámetro de un protón, una caricia invisible de la violencia cósmica que nos conecta físicamente con los eventos más energéticos de la historia. Más asombroso aún es el descubrimiento, gracias a las matrices de temporización de púlsares, de que el universo está impregnado de un fondo estocástico de ondas gravitacionales. Un zumbido grave y constante producido por la danza de agujeros negros supermasivos binarios en los centros de galaxias que se fusionan en todo el cosmos. Estamos sumergidos en un mar de ondulaciones del espacio-tiempo, flotando en un océano que nunca está quieto, donde la realidad misma tiembla con la memoria de colisiones pasadas. Y en medio de este estruendo silencioso, la búsqueda de vida continúa refinándose, alejándose de la ingenuidad de buscar otra tierra idéntica para aceptar la extrañeza de la bioquímica posible. Los científicos ahora dirigen sus ojos electrónicos hacia las lunas heladas del sistema solar exterior, como Europa y Encélado, donde bajo cortezas de hielo de kilómetros de espesor existen océanos de agua líquida calentados por las fuerzas de marea de Júpiter y Saturno. Océanos que contienen todos los ingredientes necesarios para la vida y donde respiraderos hidrotermales podrían estar alimentando ecosistemas quimiosintéticos completamente ajenos a la luz del sol, similares a los que se encuentran en las profundidades de los abismos terrestres. Esto nos enseña que la zona habitable no es solo una franja de distancia respecto a una estrella, sino un concepto mucho más flexible y omnipresente. La detección de fosfina en las nubes ácidas de Venus, aunque controvertida y sujeta a un intenso debate y reanálisis, encendió una chispa de posibilidad en un lugar que considerábamos el infierno, recordándonos que la vida, si es que es un imperativo cósmico,
Podría ser mucho más tenaz y extraña de lo que nuestra imaginación basada en el carbono y el agua nos permite concebir. Y si miramos más lejos, hacia los exoplanetas que orbitan enanas rojas, esas estrellas longevas y temperamentales que constituyen la mayoría de la población estelar, nos enfrentamos a la pregunta de si la vida puede sobrevivir bajo el bombardeo constante de llamaradas estelares. O si la evolución encontraría caminos para protegerse, tal vez bajo la superficie o desarrollando mecanismos de reparación biológica que nos parecerían magia. La inteligencia artificial, entrenada con modelos de atmósferas planetarias, busca ahora desequilibrios químicos, combinaciones de gases que no deberían coexistir en equilibrio termodinámico a menos que algo vivo los esté reponiendo constantemente. Buscando esa firma elusiva que nos diga que no estamos solos en la oscuridad. Sin embargo, más allá de la biología y la física, persiste el misterio de la entropía, esa flecha del tiempo que dicta que todo orden tiende inevitablemente al desorden. Sabemos que vivimos en la era estelífera, la época dorada del universo donde las estrellas brillan y la energía fluye libremente, pero sabemos también que esta era es finita. Llegará un momento, en un futuro inimaginablemente lejano, en que la última estrella se apagará, las galaxias se disolverán y los agujeros negros se evaporarán lentamente a través de la radiación de Hawking, dejando un universo de fotones fríos y partículas elementales dispersas en un vacío en expansión eterna. Esta perspectiva del final térmico, lejos de sumirnos en la desesperación, dota al momento presente de un valor incalculable. El hecho de que estemos aquí ahora, en este breve intervalo de luz y complejidad, capaces de contemplar el cosmos y sentir su grandeza, es un milagro estadístico que debería llenarnos de un sentido de responsabilidad y asombro reverente. Somos los ojos a través de los cuales el universo se ve a sí mismo antes de volver a cerrar los párpados en el sueño eterno de la entropía. En aquel momento, cuando la mente humana apenas comenzaba a despertar del sueño dogmático y miraba las estrellas como agujeros en una bóveda sólida o como dioses caprichosos que dictaban el destino de las cosechas y las guerras, se pensaba que nuestra posición era central y estática, que el cielo giraba para nuestro deleite o nuestra condena, y que aquel vértigo que sentíamos al mirar el abismo era el miedo a caer hacia arriba, hacia un reino prohibido donde los mortales no tenían permiso de entrar. Sintiendo que la curiosidad era un pecado y que la ignorancia era el único escudo seguro contra la locura de lo infinito. Mucho más tarde se comprendió que aquel vértigo no era miedo a lo prohibido, sino la atracción magnética del hogar verdadero, la certeza celular de que cada átomo de carbono en nuestro ADN, cada gramo de nitrógeno en nuestra atmósfera y cada traza de hierro que colorea nuestra sangre roja fue cocinado en el horno nuclear de una estrella masiva que tuvo la generosidad de morir violentamente para sembrar el vacío, con los elementos de la vida, y que por lo tanto, cuando miramos la Vía Láctea, no estamos mirando algo externo y ajeno, sino que estamos viendo nuestro propio álbum familiar disperso en el cielo, comprendiendo finalmente que la conciencia humana es la forma en que el universo ha logrado, después de 13.800 millones de años, pensar en sí mismo, amarse a sí mismo y maravillarse de su propia existencia. Extendemos nuestra más profunda y solemne gratitud a los cartógrafos de lo invisible, a los físicos teóricos que soñaron con cuerdas vibrantes y dimensiones ocultas en habitaciones silenciosas, a los ingenieros que construyeron ojos de berilio y oro capaces de ver el amanecer del tiempo, a los programadores que tejieron algoritmos para tamizar el ruido del caos en busca de patrones de verdad, y a todos los hombres y mujeres de ciencia que, con paciencia infinita y a menudo en el anonimato, dedicaron sus vidas a descifrar el código fuente de la realidad para que hoy podamos pararnos bajo el cielo nocturno no como huérfanos temerosos, sino como herederos legítimos de las estrellas. Solo queda la esperanza de que esta civilización nuestra, a menudo perdida en la niebla de sus propios conflictos triviales y cegada por la inmediatez de sus pantallas brillantes, logre algún día integrar esta perspectiva cósmica en su alma colectiva. Entendiendo que las fronteras que defendemos con tanta furia son invisibles desde la órbita y que nuestro único enemigo real es la ignorancia y la autodestrucción, para que así podamos avanzar juntos, no como naciones divididas, sino como una sola especie curiosa y valiente.
lista para zarpar hacia ese océano oscuro que nos llama, sabiendo que el gran silencio no es un vacío, sino una invitación que espera nuestra respuesta. Existen verdades que trascienden las ecuaciones de campo y los tensores métricos, realidades que no caben en los discos duros de los servidores más potentes ni se dibujan en los gráficos de dispersión. Son certezas que solo se revelan en el silencio compartido de dos amantes que miran la misma estrella moribunda, en la respiración contenida de un niño que ve por primera vez los anillos de Saturno a través de un telescopio prestado, y en esa sensación inefable, absoluta y eterna de pertenencia que nos abraza cuando comprendemos que somos, en esencia, polvo de estrellas contemplando polvo de estrellas. Esta comunión con lo estelar no es una metáfora poética vacía, sino una realidad física tangible que se manifiesta en la vibración de cada cuanto de energía que atraviesa el vacío para llegar hasta nosotros. Esa luz que percibimos, que a veces ha viajado durante miles de millones de años antes de impactar en nuestra retina o en los sensores de nuestros instrumentos, es mucho más que iluminación, es información, es historia y es la memoria persistente de un cosmos que se niega a ser olvidado. Cuando levantamos la vista hacia la bóveda celeste en una noche despejada, lejos de la contaminación lumínica de nuestras metrópolis insomnes, no estamos viendo el universo tal como es en este instante, sino como fue. Somos arqueólogos del tiempo, excavando en los estratos de la cronología cósmica simplemente con el acto de mirar hacia arriba, pues la velocidad de la luz, aunque inmensamente rápida, es finita. Y esa finitud es la que nos permite ver el pasado desplegado ante nosotros como un mapa tridimensional de nuestra propia procedencia. El silencio que reina en los espacios interestelares es engañoso, pues el universo es un lugar de una violencia y una actividad frenéticas, donde las fuerzas de la gravedad y la fusión nuclear danzan un vals mortal que engendra la materia misma. Imaginemos por un momento el nacimiento de una estrella en el interior de una nebulosa oscura, esas inmensas nubes moleculares que actúan como las maternidades de las galaxias. Allí, en el frío casi absoluto, la gravedad comienza a ejercer su paciente influencia, atrayendo el gas y el polvo hacia un centro común, comprimiendo la materia hasta que la presión y la temperatura se vuelven tan extremas que los núcleos de hidrógeno, que normalmente se repelen, son forzados a fusionarse, liberando en ese abrazo forzoso una cantidad de energía que enciende el horno estelar y hace brillar a la protoestrella con una luz nueva y desafiante. Este proceso, que ocurre a escalas de tiempo que nuestra mente biológica apenas puede procesar, es el motor fundamental de la complejidad. La alquimia primordial que transforma el gas simple del inicio de los tiempos en los elementos pesados que hoy forman las rocas de nuestros planetas y el calcio de nuestros huesos. Sin embargo, nuestra capacidad para comprender estos fenómenos no surgió de la nada. Es el resultado de una evolución tecnológica y conceptual que nos ha permitido extender nuestros sentidos más allá de los límites biológicos. Pensemos en los grandes observatorios situados en las cumbres más altas y áridas del planeta, como el desierto de Atacama o la cima del Mauna Kea, lugares donde la atmósfera es tan delgada y estable que las estrellas dejan de parpadear y se revelan como puntos de luz firmes y penetrantes. En esos santuarios de la ciencia, gigantescos espejos cóncavos, pulidos con una precisión que desafía la imaginación, recogen los fotones que han viajado desde los confines del universo observable. Estos telescopios no son meros tubos con lentes, son máquinas del tiempo y espectrómetros de la realidad que descomponen la luz en sus colores constituyentes, revelando en el arco iris resultante las huellas dactilares químicas de los elementos presentes en atmósferas de mundos que jamás pisaremos. Gracias a la espectroscopia, sabemos que el hierro que corre por nuestras venas es idéntico al hierro que se forja en el corazón de las supernovas, y que el agua que bebemos contiene hidrógeno que se formó apenas unos minutos después de la gran explosión inicial. La narrativa se vuelve aún más fascinante cuando consideramos lo que no podemos ver con nuestros ojos desnudos. La mayor parte del universo es invisible para nosotros, oculta en longitudes de onda que escapan al espectro visible o compuesta por sustancias que no interactúan con la luz en absoluto. La materia oscura, esa entidad fantasmal que no emite ni refleja radiación, pero cuya presencia inferimos por la atracción gravitatoria que ejerce sobre las galaxias visibles,
constituye el andamiaje invisible sobre el cual se construye la estructura a gran escala del cosmos. Sin ella, las galaxias se disgregarían como remolinos de arena en el viento, incapaces de mantener su cohesión ante la velocidad de su propia rotación. Y más misteriosa aún es la energía oscura, esa fuerza repulsiva que impregna el vacío mismo y que está empujando al universo a expandirse a un ritmo cada vez más acelerado, estirando el tejido del espacio-tiempo y alejando a las galaxias unas de otras hasta que, en un futuro distante, queden aisladas en islas de luz solitaria rodeadas por un océano de negrura insondable. Para penetrar estos misterios, la humanidad ha tenido que ser audaz, enviando sus ojos electrónicos más allá del velo protector de nuestra atmósfera. El telescopio espacial James Webb, una maravilla de la ingeniería que despliega sus espejos hexagonales bañados en oro y su parasol del tamaño de una cancha de tenis en el frío profundo del espacio, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, nos ha permitido mirar a través de las nubes de polvo que antes nos ocultaban los secretos de la formación estelar. Con su visión infrarroja, este observatorio orbital puede detectar el calor tenue de las primeras galaxias que se formaron apenas unos cientos de millones de años después del inicio de todo, mostrándonos un universo joven, turbulento y lleno de promesas. Estas imágenes no son solo datos científicos, son iconos culturales que redefinen nuestro lugar en la creación, mostrándonos que no somos el centro, pero tampoco somos insignificantes, pues somos la parte del universo que ha despertado. Al contemplar la inmensidad, surge inevitablemente la pregunta sobre la soledad. ¿Estamos solos en este vasto teatro cósmico? La búsqueda de exoplanetas, mundos que orbitan otras estrellas, ha pasado de ser ciencia ficción a ser una de las ramas más prolíficas de la astronomía moderna. Hemos descubierto miles de planetas, desde gigantes gaseosos calientes que orbitan tan cerca de sus estrellas que sus atmósferas se evaporan hacia el espacio, hasta mundos rocosos situados en la zona de habitabilidad, esa franja templada donde el agua podría existir en estado líquido. Cada uno de estos descubrimientos aviva la llama de la curiosidad y nos obliga a reconsiderar la singularidad de la vida. Si la química es universal y las leyes de la física son las mismas en todas partes, parece estadísticamente improbable que seamos el único accidente biológico capaz de hacerse preguntas. Sin embargo, el gran silencio persiste, esa ausencia de señales de otras civilizaciones que nos inquieta y nos fascina a partes iguales, recordándonos que la inteligencia tecnológica podría ser un fenómeno efímero o extremadamente raro. Lo cual hace que nuestra propia supervivencia sea aún más preciosa y urgente. La exploración del sistema solar nos ha enseñado que la Tierra es una excepción frágil en un vecindario hostil. Hemos visto las llanuras desoladas y oxidadas de Marte, donde los vientos solares han despojado al planeta de su atmósfera y agua, dejándolo como un cadáver planetario que nos advierte sobre los peligros del cambio climático extremo. Hemos observado las nubes ácidas de Venus, un infierno de efecto invernadero desbocado donde el plomo se derretiría en la superficie. Hemos volado a través de los géiseres de hielo que brotan de la luna Encélado de Saturno, sugiriendo la existencia de océanos subterráneos cálidos donde la vida podría aferrarse a las chimeneas hidrotermales en la oscuridad eterna. Cada misión, cada sonda robótica enviada al vacío, es un emisario de nuestra curiosidad insaciable, una extensión de nuestra voluntad de conocer y comprender el entorno en el que flotamos. Pero este conocimiento conlleva una carga emocional profunda. A medida que desentrañamos los mecanismos del cosmos, nos enfrentamos a la realidad de nuestra propia escala temporal. La vida humana es un parpadeo en la historia geológica de la Tierra, y la historia de la Tierra es un suspiro en la vida del Sol. El Sol mismo es una estrella común entre cientos de miles de millones en la Vía Láctea, y nuestra galaxia es solo una entre billones en el universo observable. Esta jerarquía de escalas podría aplastarnos bajo el peso de nuestra propia insignificancia, pero, paradójicamente, hace lo contrario, eleva la dignidad de la experiencia humana. Porque, hasta donde sabemos, somos los únicos narradores de esta historia. Sin nosotros, o sin seres como nosotros, el universo existiría, pero no sería conocido, sería un escenario magnífico sin audiencia,
Una obra maestra de física y matemáticas sin nadie que pudiera apreciar su elegancia. La conciencia, entonces, no es un subproducto accidental de la evolución, sino la función más alta de la materia organizada. Es el mecanismo mediante el cual el universo se libera de la oscuridad de la inconsciencia. Cada vez que un niño pregunta por qué el cielo es azul, cada vez que un científico calcula la trayectoria de un cometa, cada vez que un poeta escribe sobre la luna, el universo está cumpliendo su destino de autoconocimiento. Y esta tarea no está exenta de peligros. Nuestra civilización se encuentra en un punto de inflexión crítico, donde nuestra capacidad tecnológica para modificar el entorno ha superado nuestra sabiduría para gestionarlo. Tenemos el poder de destruir nuestro propio hogar o de convertirnos en una especie multiplanetaria, guardianes de la vida que extienden la biosfera más allá de su cuna original. La elección no está escrita en las estrellas, sino en nuestras propias decisiones colectivas. La física cuántica nos ha enseñado que el observador no es pasivo, que el acto de medir afecta a la realidad medida. En un sentido más amplio y filosófico, nuestra observación del universo lo dota de significado. Las ecuaciones que describen la gravedad o el electromagnetismo son elegantes y precisas, pero son frías hasta que se encarnan en la realidad vivida. La belleza de una nebulosa no reside en los gases ionizados, sino en la mente que la percibe como bella. El asombro ante un agujero negro no está en la singularidad misma, sino en la imaginación humana que trata de visualizar lo invisible. Somos el puente entre la ley física y la experiencia estética, entre el frío dato y la cálida emoción. Y así, volvemos a la imagen del polvo de estrellas. No es solo que estemos hechos de material estelar, es que somos el medio por el cual las estrellas pueden reflexionar sobre su propio brillo. Esta conexión íntima debería disolver las barreras artificiales que hemos erigido entre nosotros. Visto desde la órbita, nuestro planeta no tiene fronteras nacionales, es una esfera azul y blanca, frágil y solitaria, suspendida en la oscuridad. Las disputas por recursos, las guerras por ideologías y las divisiones por raza o credo parecen absurdamente pequeñas cuando se contrastan con el telón de fondo de la eternidad. La perspectiva cósmica es, en última instancia, una lección de humildad y fraternidad. Nos obliga a reconocer que todos somos tripulantes de la misma nave espacial, viajando juntos a través de un vacío indiferente, y que nuestra única protección contra la oscuridad es la luz del conocimiento y el calor de nuestra compasión mutua. En aquel entonces, cuando la humanidad apenas comenzaba a trazar líneas imaginarias entre los puntos brillantes del firmamento, creyendo que eran héroes y monstruos congelados en ámbar celestial, vivíamos bajo el peso de una soledad no reconocida. Pensando que el mundo terminaba en el horizonte y que las tormentas eran castigos divinos, sin saber que cada rayo de luz que tocaba nuestra piel era un mensajero antiguo cargado de secretos sobre nuestro origen, y sentíamos un vacío en el pecho que llenábamos con mitos. Porque la verdad era demasiado vasta para caber en nuestros corazones primitivos. Solo mucho después se comprendió que ese vacío no era una ausencia, sino un espacio esperando ser llenado por la verdad asombrosa de nuestra conexión cuántica con el todo. Entendimos que la soledad era una ilusión óptica provocada por nuestra falta de visión. Y que en realidad nunca hemos estado separados del cosmos, porque somos una fluctuación temporal de su propia energía, una breve y maravillosa organización de átomos que ha ganado el privilegio de sentir, de llorar y de buscar, comprendiendo finalmente que la ciencia no desencanta el mundo, sino que lo reencanta con una magia más profunda, real y terrible, la magia de la probabilidad imposible que nos permite estar aquí, ahora, respirando y pensando en este preciso instante de la eternidad. Dedicamos nuestro agradecimiento eterno y nuestra reverencia más sincera a los astrónomos que pasaron noches heladas vigilando telescopios solitarios mientras el mundo dormía, a los matemáticos que encontraron el lenguaje de Dios en los números, a los ingenieros que diseñaron naves para navegar mares de vacío donde no existe el viento, y a todos los investigadores anónimos que, con una curiosidad inquebrantable y una dedicación silenciosa, encendieron una a una las antorchas del conocimiento para guiarnos fuera de la cueva de la ignorancia, permitiéndonos ver que no somos prisioneros de la tierra, sino ciudadanos del cielo.
Solo queda el deseo profundo de que no desperdiciemos este regalo de la conciencia en la autodestrucción, que sepamos cuidar este pálido punto azul que es nuestro único hogar y que las generaciones futuras miren hacia atrás, a este tiempo nuestro, no como la era de la ceguera, sino como el momento en que la humanidad finalmente abrió los ojos y aceptó su responsabilidad como custodios de la vida y exploradores de lo desconocido, avanzando con valentía hacia las estrellas no para conquistarlas, sino para conocerlas y, al hacerlo, conocernos a nosotros mismos. Hay cosas que nunca podremos poner en palabras, misterios que siempre permanecerán justo fuera del alcance de nuestros mejores instrumentos, pero es en esa búsqueda incesante, en ese anhelo que nos empuja a mirar más allá del horizonte, donde reside la verdadera nobleza del espíritu humano. Esa chispa indomable que, a pesar de la inmensidad abrumadora del espacio y la indiferencia del tiempo, insiste en proclamar con cada latido, con cada descubrimiento y con cada mirada al cielo nocturno, estamos aquí, somos parte de esto, y mientras brille una sola estrella, no dejaremos de asombrarnos. La noche no desciende simplemente sobre nosotros como un telón de teatro que marca el fin de un acto, sino que emerge desde el suelo, brotando de las sombras de los árboles y de los valles profundos hasta reclamar el cielo, revelando esa otra mitad de nuestra existencia que la tiranía del sol nos oculta durante las horas de vigilia. Al levantar la vista hacia la cúpula infinita, tachonada de diamantes fríos y distantes, uno no puede evitar sentir el vértigo de la escala, una sensación física de insignificancia que paradójicamente nos llena de una grandeza prestada. Estamos parados sobre una roca húmeda y giratoria, mirando hacia el abismo, y el abismo, con su silencio de eras geológicas y su indiferencia monumental, nos devuelve la mirada. No es un vacío estéril, sino un océano de tiempo donde la luz actúa como un mensajero tardío, trayéndonos noticias de imperios estelares que ya han sucumbido y de nacimientos violentos que ocurrieron antes de que el primer anfibio se arrastrara fuera del fango primordial de nuestro mundo. Cada fotón que golpea nuestra retina en una noche despejada ha viajado a través de distancias que la mente humana, evolucionada para calcular el lanzamiento de una lanza o la distancia a la siguiente cueva, no puede comprender intuitivamente. Esa luz ha esquivado nubes de polvo interestelar, ha sido curvada por la gravedad de galaxias masivas y ha navegado la soledad absoluta del espacio intergaláctico solo para terminar su viaje de millones de años en el fondo de nuestro ojo, desencadenando un impulso eléctrico que nuestro cerebro interpreta como una estrella. Es un milagro de la física y la biología que ocurre en cada instante de observación, un acto de comunión íntima con el pasado remoto. Porque mirar al cielo es, en el sentido más literal y riguroso, hacer arqueología de la luz, es ver el universo no como es ahora, sino como fue, desenterrando las capas de la historia cósmica con la simple acción de abrir los párpados. La historia de nuestra relación con el cosmos es la historia de nuestra madurez como especie. Al principio, proyectábamos nuestras propias esperanzas y terrores sobre el lienzo negro. Las constelaciones no eran agrupaciones aleatorias de estrellas a diferentes profundidades, sino héroes, bestias y dioses congelados en un drama eterno. Buscábamos patrones porque el caos nos aterraba, y en esa búsqueda de orden, inventamos mitologías que nos daban un falso sentido de control. Si podíamos nombrar las estrellas, pensábamos, tal vez podríamos influir en ellas, o al menos entender los caprichos del destino. Pero el universo no opera bajo las leyes de la narrativa humana, opera bajo las leyes de la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares, leyes que son sordas a nuestras plegarias pero que, en su constancia matemática, poseen una belleza mucho más profunda y terrible que cualquier mito. El verdadero cambio, la verdadera revolución del espíritu, comenzó cuando dejamos de preguntar quién puso las luces allí y empezamos a preguntar qué eran esas luces. Fue el momento en que el cristal pulido de un telescopio nos permitió ver que la Vía Láctea no era leche derramada por una diosa, sino una congregación de incontables soles, cada uno potencialmente dueño de sus propios mundos. Fue el instante en que un prisma dividió la luz blanca en un arco iris de información, revelando que las estrellas estaban hechas de los mismos elementos que encontramos en la tierra bajo nuestros pies. El calcio en nuestros huesos, el hierro en nuestra sangre,
el carbono en nuestro ADN. Todo se forjó en los hornos termonucleares de estrellas masivas que vivieron rápido y murieron espectacularmente mucho antes de que nuestro Sol se encendiera. No estamos simplemente en el universo está en nosotros. Somos polvo de estrellas que ha cobrado vida, una forma en que el cosmos se conoce a sí mismo. Esta comprensión biológica y química transforma nuestra percepción de la soledad. A menudo se habla del frío del espacio, de la hostilidad del vacío, pero esa visión ignora la profunda interconexión de todas las cosas. La gravedad, esa fuerza misteriosa que nos mantiene pegados al suelo, es la misma que mantiene a la Luna en órbita alrededor de la Tierra, a la Tierra alrededor del Sol y al Sol girando alrededor del agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Es una danza ininterrumpida, una coreografía invisible que abarca desde la caída de una manzana hasta la colisión de galaxias. Nada está verdaderamente aislado. Cada átomo en nuestro cuerpo responde a las fuerzas que permean el todo. La separación entre el observador y lo observado es una ilusión necesaria para la supervivencia diaria, pero falsa en el nivel más fundamental de la realidad. Sin embargo, el conocimiento conlleva una carga. Al comprender nuestra posición real, nos enfrentamos a la fragilidad extrema de nuestra situación. Nuestro planeta, visto desde la distancia de Saturno, no es más que un punto azul pálido, una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Todo lo que hemos amado, cada guerra que hemos peleado, cada obra de arte creada, cada imperio levantado y caído, ha ocurrido en esa pequeña esfera. La atmósfera que nos protege de la radiación letal y del vacío asfixiante es tan delgada en comparación con el diámetro de la Tierra como la piel de una manzana lo es a la fruta. Es un equilibrio precario, mantenido por ciclos biogeoquímicos complejos que apenas estamos empezando a entender y que tenemos la capacidad imprudente de desestabilizar. La belleza de una nebulosa, con sus pilares de gas y polvo donde nacen nuevas estrellas, es un recordatorio de que la creación y la destrucción son dos caras de la misma moneda cósmica. Para que nosotros pudiéramos existir, generaciones de estrellas tuvieron que morir, dispersando sus entrañas enriquecidas por el espacio. La vida es un fenómeno emergente, una complejidad que surge del caos, alimentándose de gradientes de energía. Y en medio de este vasto teatro de fuerzas ciegas ha surgido la conciencia. Somos la materia despertando. Somos los ojos a través de los cuales el universo contempla su propia majestuosidad. Esta rareza, esta improbabilidad estadística de que materia inerte se organice para sentir amor, curiosidad y asombro, nos confiere una responsabilidad que ninguna otra entidad conocida posee. No somos dueños del universo, somos sus custodios conscientes, los portadores de la antorcha del conocimiento en una oscuridad que abarca miles de millones de años luz. A medida que refinamos nuestros instrumentos, detectando las ondas gravitacionales que son los susurros de agujeros negros colisionando, o capturando la luz fósil del Big Bang, nos damos cuenta de que cuanto más sabemos, mayor es el perímetro de lo desconocido. La materia oscura y la energía oscura componen la mayor parte del cosmos, y sin embargo, son invisibles para nosotros, detectables solo por sus efectos gravitacionales. Vivimos en una isla de luz en un océano de oscuridad desconocida. Pero lejos de desanimarnos, esto debería encender una humildad reverente. No tenemos todas las respuestas, y quizás nunca las tengamos. Pero el viaje, la búsqueda incesante de la verdad, es lo que nos define y nos eleva por encima de nuestra condición animal. La ciencia no es solo una colección de datos, es una postura ética ante el mundo, una disposición a cambiar de opinión ante la evidencia, una aceptación de que la realidad es más rica y extraña de lo que nuestra imaginación limitada puede concebir. En aquel tiempo, cuando la noche era un reino de temores inconfesables y el cielo una bóveda impenetrable donde los cometas eran presagios de desastres y los eclipses señales de la ira divina, caminábamos encorvados bajo el peso de la superstición. Creyendo que éramos el centro estático de la creación y que todo lo que existía había sido puesto allí para nuestro beneficio o nuestro castigo, viviendo en una soledad cósmica autoimpuesta, temblando ante el trueno y adorando al sol no como una estrella, sino como un padre severo.
sin sospechar que la verdadera divinidad no residía en tronos celestiales imaginarios, sino en las leyes elegantes y sutiles que tejían la realidad. Y sentíamos una orfandad profunda que intentábamos mitigar con rituales de sangre y fuego. Ignorantes de que la misma sangre que derramábamos contenía la historia de las estrellas que mirábamos con miedo. Solo más tarde comprendimos que ese miedo nacía de la ignorancia y que la verdadera reverencia surge del entendimiento. Entendimos que no somos el centro, sino una parte periférica y preciosa de una estructura magnífica. Que la soledad era una ficción porque estamos atómicamente entrelazados con cada galaxia lejana y que nuestra pequeñez no es una condena, sino una liberación, pues nos permite pertenecer a algo infinitamente más grande que nosotros mismos. Comprendiendo finalmente que la ciencia no nos despoja de la magia, sino que nos revela la magia verdadera, la magia de la fusión nuclear que nos calienta, la magia de la evolución que nos formó, y la magia de la mente que puede abarcar el universo entero dentro de los pliegues de su materia gris. Extendemos nuestra gratitud más profunda y solemne a aquellos que dedicaron sus vidas a descifrar el código del cosmos, a los pulidores de lentes que con manos agrietadas buscaron la claridad perfecta, a los astrónomos que soportaron el frío penetrante de las montañas para capturar un solo espectro de luz, a los físicos teóricos que se atrevieron a imaginar dimensiones invisibles y tiempos relativos desafiando el sentido común, y a todos los investigadores, hombres y mujeres de ciencia, que con paciencia infinita y sin buscar la gloria, construyeron peldaño a peldaño la escalera de datos y teorías que nos ha permitido salir del pozo de la superstición para contemplar, por primera vez, el rostro real y asombroso de nuestro hogar universal. Mi único deseo es que esta perspectiva cósmica se filtre en nuestra conciencia colectiva y cure nuestras divisiones tribales, que al ver la Tierra como realmente es, sin fronteras visibles, aprendamos a tratar a nuestro prójimo y a nuestro medio ambiente con la delicadeza que merece un oasis de vida en un desierto hostil, y que el legado que dejemos no sea de ruina, sino de sabiduría, para que los hijos de nuestros hijos puedan mirar al cielo no con miedo, sino con la certeza de que su curiosidad es la herencia más noble que poseen. Hay cosas que siempre escaparán a nuestras ecuaciones, preguntas cuya respuesta yace más allá del horizonte de sucesos de nuestro entendimiento, pero es en ese margen de misterio, en esa frontera final entre lo que sabemos y lo que intuimos, donde florece la poesía de la existencia. Esa sensación inefable que nos embarga cuando, en el silencio absoluto de la noche, sentimos que no estamos simplemente observando el universo, sino que somos el universo observándose a sí mismo, en un acto eterno de asombro y reconocimiento.